El 4 de marzo inicia el juicio en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por presuntamente haber buscado revertir su derrota en las elecciones de 2020 en el estado de Washington. El inicio se producirá un día antes del llamado Supermartes. En México, el partido oficialista Morena inició las consultas nacionales para definir a su candidato presidencial en los comicios de 2024. El resultado se conocerá el 6 de septiembre y los partidos de oposición también aplican ya sus encuestas y alistan una consulta ciudadana. Ampliamos desde Ciudad de México. El gobierno de Panamá evalúa medidas como el endurecimiento de multas ante la grave crisis migratoria a través de la selva del Darién. Más de 320,000 migrantes irregulares han cruzado el peligroso paso. Tenemos reporte desde Ciudad de Panamá. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Estados Unidos, donde la jueza del caso determinó el 4 de marzo de 2024 como fecha para comenzar el juicio penal en contra del expresidente Donald Trump, a quien la Fiscalía acusa de intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020. La fecha coincide con el proceso de primarias del Partido Republicano y con el llamado Supermartes, una importante cita electoral para numerosos estados del país. William Gassó tiene los detalles. Donald Trump tiene una nueva cita con la justicia. La jueza Tanya Chutkan anunció que el expresidente será juzgado el 4 de marzo en Washington. Trump enfrenta 4 cargos por haber intentado revertir las elecciones presidenciales de 2020, puntualmente por presuntamente haber intentado detener la certificación de la victoria de Joe Biden en el Congreso, con acciones que derivaron en el ataque al Capitolio por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021. El exmandatario denunció una caza de brujas en Truth Social. El trastornado Jack Smith y su equipo de matones, que fueron sorprendidos yendo a la Casa Blanca justo antes de acusar al presidente número 45 de Estados Unidos, han estado trabajando en esta caza de brujas durante casi 3 años, pero decidieron llevarla a cabo justo en medio de la campaña del opositor político del corrupto Joe Biden. Interferencia electoral. Hoy un juez parcial, que odia a Trump, me dio solo una prórroga de 2 meses, justo lo que el gobierno corrupto quería. Supermartes. Voy a apelar. Sus abogados habían pedido a la jueza fijar la fecha en abril de 2026, un año y medio después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, una solicitud negada. Donald Trump se prepara para enfrentar 4 juicios en 2024, un año crucial para el candidato en plena campaña presidencial, complicando su agenda política. Lo que está haciendo es una interferencia electoral. Están tratando de interferir con una elección. Nunca antes había habido algo así en nuestro país. Trump también ha sido acusado en otros 3 casos en Nueva York, Florida y Georgia. El último es el único estatal, lo que le impide indultarse a sí mismo en caso de ser reelegido. Vamos a México, donde inició el levantamiento de encuestas nacionales para definir al candidato presidencial de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente parte como favorito para las elecciones de junio de 2024. El resultado se conocerá el 6 de septiembre y los partidos de oposición también aplican ya sus encuestas y alistan una consulta a la ciudadanía. Su abanderada se conocerá el 3 de septiembre. Mario Carbonell, corresponsal en Ciudad de México, nos amplió previamente la información. El partido gobernante en México, Morena, así como los partidos aliados de la oposición, entraron ya en la recta final para definir a quién será su abanderada o abanderado a la presidencia de la República en 2024. Del lado de Morena, este fin de semana concluyeron sus recorridos por el país los 6 aspirantes a esta nominación presidencial: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández y Manuel Velasco. Y a partir de este lunes 28 de agosto y hasta el 3 de septiembre se estarán levantando 5 encuestas, una por parte de Morena y 4 por distintas casas encuestadoras, para que la ciudadanía, la militancia, a través de 12.500 cuestionarios, elijan a quién representará a Morena en las elecciones de 2024. En tanto, del lado de la oposición es un método mixto. Concluyeron ya también los foros de discusión y desde el día 26 y hasta el 2 de septiembre se levantarán encuestas, también una telefónica y una domiciliaria, lo que representará el 50% de la decisión del candidato.
Estos resultados de la encuesta se darán a conocer el día 3 de septiembre y en esa misma fecha se llevará a cabo una consulta directa a la ciudadanía, de manera tal que entre los resultados de la encuesta y la consulta a la ciudadanía se definirá a la candidata presidencial de la oposición, que será o Beatriz Paredes, senadora del PRI, o Xóchitl Gálvez, senadora del PAN. Así, ya la sucesión presidencial arrancó de manera anticipada en México. Panamá estudia medidas ante la crisis migratoria en la selva del Darién, por donde han cruzado más de 320.000 migrantes este año. Se trata de personas vulnerables que enfrentan numerosos peligros en su travesía y buscan llegar hasta Estados Unidos. Entre las medidas que analizan está el endurecimiento de las multas y la contratación de vuelos privados para devolver a los migrantes irregulares. Óscar Zulbarán, corresponsal de France 24, nos cuenta más de las medidas que analiza el gobierno panameño. Las autoridades panameñas han sido constantes los últimos días en calificar como insostenible y hasta un problema de seguridad nacional el flujo migratorio que llega al país a través de la selva del Darién. Desde el ente migratorio panameño culpan a los organismos internacionales de la situación porque estos organismos califican el tema como movilidad humana y derechos humanos, cuando, según han denunciado desde el gobierno, no hay nada de humanitario en el recorrido que hacen estas personas antes de llegar al país. Las autoridades migratorias han manifestado que el flujo responde a un tema de crimen organizado. También han reconocido que sin la colaboración de otros países es prácticamente imposible cerrar las fronteras porque son 266 kilómetros de selva virgen. Han hecho nuevamente un llamado a Colombia a colaborar para atender y controlar el flujo de personas a través del Darién. Aún sin finalizar agosto, ya se convirtió en el mes en el que más migrantes han cruzado la selva en toda la historia, más de 68.000 personas, que son parte de una cifra récord de más de 320.000 en lo que va de año 2023. En Guatemala continúa la convulsión política, ahora incluso dentro del Tribunal Supremo Electoral, que suspendió temporalmente el movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. Posteriormente, el ente se desligó de la decisión y aseguró que se trató de uno de los funcionarios, mientras que otros magistrados aseguraron que no conocen el caso de manera oficial. Pese a lo ocurrido, la presidenta del organismo, Irma Palencia, ratificó la victoria de Arévalo en la segunda vuelta del pasado 20 de agosto. Aurora Bayut, corresponsal de France 24, nos amplió desde Antigua. Continúa la cruzada legal que tiene en vilo a los guatemaltecos. Una semana después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral anunció la suspensión provisional del partido político Movimiento Semilla, con el cual ganó la presidencia el candidato Bernardo Arévalo el 20 de agosto. Esa decisión desde el tribunal, asegura, no deja en suspenso ni afecta los resultados de esas elecciones. Sin embargo, se dio a conocer justamente unos minutos después de que el Tribunal Supremo Electoral, en la misma institución, oficializará esos resultados. Es un trámite legal que se remonta al 12 de julio, cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta, en la que el candidato progresista Bernardo Arévalo dio la sorpresa. En ese momento, la Fiscalía guatemalteca ya había exigido la suspensión de la personalidad jurídica de ese partido. Sin embargo, había quedado el trámite interrumpido por un amparo de la Corte Constitucional hasta que termine el proceso electoral, es decir, hasta esta tarde, cuando se oficializaron los resultados. Según la Fiscalía, el partido político habría pagado en el momento de su constitución a cambio de firmas. El partido, por su parte, anunció haber recibido la notificación. A partir de ahora tiene 3 días para impugnar esa suspensión y en ese caso el tema se elevaría al Tribunal Supremo Electoral. Una cosa es segura, y es que esa suspensión viene a agregar más incertidumbre para la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024. En Ecuador, Cristian Zurita, quien reemplazó al asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, informó que abandonará el país por razones de seguridad. El exaspirante detalló que continuará desde el exterior con el trabajo periodístico pensado y diseñado por Villavicencio en un libro que tratará de publicar antes del 15 de septiembre. Buenos días con todos ustedes. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.